Muy buenas tardes a todos. Nuevamente les damos la bienvenida a este evento llamado Economía Circular como herramienta de sostenibilidad en la industria alimentaria, que hace parte del tercer encuentro de actualización agroalimentaria que venimos haciendo ya desde el 2019 para todas las personas que están inmersas en el medio agroindustrial, zootecnistas, veterinarios, etcétera. Entonces damos la cordial bienvenida. Esperamos que disfruten de este espacio académico. Hoy contamos con la presencia de Beatriz Sierra Ruiz. Ella es bióloga especialista en gerencia del medio ambiente y además es consultora en economía circular. Y hoy quiere compartir con todos ustedes estos conocimientos, pero ya llevados a la industria alimentaria. Sin más preámbulos, entonces damos la bienvenida a Beatriz. Beatriz, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, puedes comenzar con tu intervención. Bueno, buenas tardes a todos. Encantada, muchísimas gracias por la invitación. Regálenme un segundo. Bueno, mil gracias por la invitación. Espero que esta charla pueda ser pues de ayuda o de conocimiento para todas las personas que están asistiendo a este espacio. Eh, Como lo mencionó Carolina, soy bióloga especialista en gerencia de medio ambiente y actualmente me desempeño como líder del área consultoría de una empresa justamente de ingeniería de economía circular eh, que se llama Triciclos. Hoy quiero empezar a hablarles de un tema y es el tema justamente un poco de la sostenibilidad, un poco para que vayamos haciendo un contexto de estos un contexto de fondo o de más bien de base para hablar del tema de economía circular. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es esta figura en donde se nos presentan dos límites o dos elementos fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. El primero es ese techo ecológico o ese límite ecológico que tenemos que está representado por el límite que tiene nuestro planeta en proveernos recursos naturales y en esa medida en sufrir o tener impactos ambientales importantes que afectan no solamente nuestra calidad de vida, sino la calidad de vida de las otras especies del planeta y también en esa medida la disponibilidad de esos recursos naturales y por el otro lado el límite o el fundamento o la base social que lo que nos dice o lo que nos muestra es ese acceso a esos elementos de básica necesidad, como lo son el acceso a la energía, al agua potable, a la alimentación, a la salud, a la educación. Entonces, cuando hablamos de estos dos fundamentos, el desarrollo de nuestra sociedad o en el marco del desarrollo de nuestra sociedad nos pide que ese desarrollo óptimo pues, está dado justamente entre la mitad de esos dos límites, en la mitad, digamos, de las dos líneas verdes. Cuando sobrepasamos o cuando vivimos por encima del límite ecológico, pues tenemos efectos como el que hoy estamos viviendo relacionado al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, a todo lo que tiene que ver con justamente el uso de la tierra y la conversión del uso de tierra en esa medida a esa pérdida de diversidad que hoy estamos viviendo. Sin embargo, por el otro lado, cuando vivimos por debajo de ese límite, pues implica que como sociedad no tendríamos acceso a esos elementos básicos que permitan nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo productivo y social. Entonces, por eso es que hablamos de estos dos límites en donde el objetivo de desarrollo es estar entre ambos. Perdón, que es que me está molestando un poco acá. Ya. En ese orden de ideas, hoy tenemos un proceso que es muy lineal o un sistema más bien de desarrollo bastante lineal, que fue resultado de lo que conocimos como la revolución industrial y en ese momento de revolución industrial hubo un elemento muy importante y es que había una sensación o un sentido más bien de abundancia de recursos por un lado y además
se empezó a generar todos los procesos de desarrollo tecnológico o los procesos más importantes de desarrollo tecnológico que fundamentan también ese desarrollo social que hoy tenemos. En ese orden de ideas, ese proceso lineal que se generó, de alguna manera u otra nunca se diseñó, sino que fue más bien consecuencia de esos dos elementos. En este sentido, hoy tenemos un proceso que lo que marca es la extracción de materias primas, la producción de bienes de consumo, el consumo y el uso de estos bienes y finalmente una disposición o un desecho de estos bienes. Y esa economía lineal ha ido evolucionando con el tiempo hacia, por ejemplo, economía del reciclaje, en donde hay menos pérdida de materiales, hay recuperación de materiales por un lado y menos pérdida de estos, pero aún así el reciclaje implica que haya pérdidas tanto de energía como del valor técnico de estos materiales. A esto entonces responde la economía circular, en donde lo que se busca es en realidad tener un sistema distinto u opuesto más bien a ese sistema lineal, en donde los recursos y el flujo de energía que está embebida en todos estos recursos y en estos materiales que producimos, que usamos, que extraemos, sea reincorporado en los distintos ciclos que tiene nuestro sistema. Parte de esos efectos que hoy tenemos en el marco de la economía lineal o en el desarrollo de ese sistema lineal están dados por efectos o impactos que hoy tenemos relacionados a un material que, lejos de satanizarlo, lo que quisiera resaltar aquí es que es un material que ha servido muchísimo en el desarrollo de nuestra sociedad, que facilita mucho la vida e incluso impide pérdidas por ejemplo, desperdicios de materia orgánica, de materia prima, pero que de todas formas no hemos sabido tal vez utilizar de la mejor manera. Y en esa medida, este material que es el plástico, que además está tan bien hecho, que es tan resistente, que tarda tanto tiempo en descomponerse, pues realmente está terminando en nuestros océanos, en nuestros ecosistemas. Una muestra de eso es que hoy tenemos varias islas de plástico en nuestros océanos, que equivalen básicamente al área de Francia, en tres veces el área de Francia. Además de eso, equivale a que hoy estemos o a que esté relacionado con la pérdida de la biodiversidad. Cada vez es más común ver este tipo de fotografías, de videos relacionados con fauna marina y fauna silvestre que ingiere plástico y que muere de hambre porque pues termina simplemente con sus estómagos llenos de plástico. Y otro elemento u otro efecto que se está derivando de ese manejo inadecuado que hemos tenido de este material es que hoy tenemos un problema de microplásticos. Tenemos varias páginas incluso que hablan de la dieta plástica, entonces hoy hablamos de que es posible que estemos, ingiriendo eh, el equivalente a una tarjeta de crédito en nuestra dieta más o menos al mes, y esto y esta y es esta entrada de microplásticos en nuestros sistemas pues igual genera una incertidumbre importante en términos de los riesgos a la salud y de los efectos que puede esto acarrear con el tiempo. Hoy encontramos microplástico en todos nuestros sistemas y un ejemplo de estos es que anualmente caen aproximadamente o se encuentran aproximadamente 1.000 toneladas métricas de microplástico en 11 áreas protegidas. Esto fue un estudio que se realizó en una nevada en donde en esa nieve cayeron estas cantidades de microplástico a áreas protegidas. Entonces, no solamente es que se relaciona con esos botaderos a cielo abierto que hemos generado como sociedad, sino que pues ya lo tenemos en todo nuestro sistema. Hoy, del plástico que generamos a nivel mundial, el 40% termina en un vertedero, eh, ya sea relleno sanitario o vertedero a cielo abierto. El 32% termina en las fuentes hídricas y en nuestros océanos. El 14% termina siendo incinerado y solamente el 14% termina en procesos de reciclaje.
Y cuando hablamos de esos procesos de reciclaje, solamente el 2% del plástico que llega al proceso de reciclaje termina realmente en ciclos, digámoslo así, virtuosos del reciclaje, donde se mantiene el valor técnico y económico del material. Hoy tenemos como consecuencia de ese estilo de vida muy lineal un sobregiro ambiental a nivel mundial, y en promedio ese sobregiro se ve reflejado en que en un día del año nosotros nos hemos consumido, o que cada vez más bien nos consumimos más rápido lo que el planeta tiene para proveernos y para sostener nuestro estilo de vida durante un año. En ese orden de ideas, que se han hecho varios cálculos y anualmente ya se hace el cálculo del día del sobregiro ambiental. El año pasado se corrió unos días hacia atrás. El año pasado lo tuvimos el 22 de agosto, y pues obedeció realmente a que todo el sistema productivo mundial tuvo que parar por causa del COVID, no realmente porque hiciéramos o tuviéramos acciones muy concretas en el desarrollo pues, de acciones ambientales para disminuir nuestros impactos. En Colombia, por ejemplo, ese día, porque digamos que obedece muchísimo o está muy relacionado, y lo que ha mostrado este cálculo es que está muy relacionado a los distintos niveles de desarrollo que tenemos a nivel país. Entonces, por ejemplo, para Colombia, ese día de sobregiro ambiental llega el 2 de noviembre, mientras que, por ejemplo, para un país que en la región, en América Latina, es digamos, un sinónimo de bienestar económico y y de desarrollo como Chile, ese día, el día de sobregiro ambiental, si todos viviéramos como la población chilena, pues nos acabaríamos los recursos en el mes de mayo. Imaginen entonces si todos viviéramos, por eso es que hablamos de que si todos viviéramos como un estadounidense o como un europeo, necesitaríamos alrededor de 5 planetas Tierra. Bueno, aquí quiero hacerles una pregunta. Carolina me va a ayudar a compartir un link en Menti, en donde quisiera saber, conocer, cuando ustedes escuchan el término economía circular, ¿qué es lo primero que se viene a su mente? Entonces, economía circular es igual a, tenemos dos participantes. Bueno, ahí vamos entrando, damos unos segunditos. Yo mientras tanto voy a ir leyendo sus respuestas. Tenemos aquí, este Menti lo que hace es mostrarnos en mayor tamaño las respuestas más comunes. Entonces tenemos entre lo más común: menor impacto ambiental, aprovechamiento integral, que retorna al ciclo, cierre de ciclo, regenerar, nuevos usos. Tenemos 4 participantes. Bueno, yo creo que no tenemos más. Yo creo que no tenemos más participantes, no se animaron más. ¿De pronto tuvieron problemas en acceder? Ah, ok. Reciclaje, uso de residuos, que retorna al ciclo, nuevos usos, ya lo había leído. Miren que aquí el elemento que más común está es aprovechamiento integral. Bien interesante. Ya vamos a ver en ese sentido eh, realmente qué significa economía circular y qué elementos nos trae la economía circular para ofrecernos en materia también de desarrollo. Entonces voy a pasar otra vez a la presentación. Entonces, bueno, dentro de sus respuestas vi muchísimo, como muy de aprovechamiento integral, muy de recursos, muy de elementos también por allí, reciclaje, de cierre de ciclo, y efectivamente la economía circular eh, implica, o uno de los elementos de la economía circular es el reciclaje. Ya vamos ya vamos a ver más adelante que la economía circular
tiene varias estrategias y más allá de pronto que solamente un tema de aprovechamiento, está más ligada a un modelo económico donde se repiensa todo el sistema. Entonces, voy a empezar por mostrarles a ustedes algunos mitos relacionados con la economía circular. El primer mito y más común de los mitos es que la economía circular es igual a reciclaje con esteroides. Es una manera, es una mejor manera de gestionar nuestros residuos, es una manera de aumentar las tasas de reciclaje, pero que está solamente, digamos, ligado a este elemento de reciclaje. La economía circular incluye el reciclaje hace parte de la economía circular, pero de hecho, en términos de los ciclos de la economía circular, el reciclaje es uno de los ciclos que más energía va a requerir. Y la economía circular lo que nos pide o lo que nos dice más bien es que se trata de entender la complejidad de los sistemas en los que estamos, tanto nuestros sistemas naturales como nuestro sistema técnico, nuestro ciclo técnico, y entender los flujos de energía y de materia en esos sistemas, de tal manera que podamos implementar desde el diseño elementos como o conceptos como de la cuna a la cuna, elementos de biomímesis, que lo que busca es, la biomímesis lo que busca es emular a la naturaleza en la resolución de los distintos problemas o de las diferentes situaciones o retos que nosotros tenemos a nivel de desarrollo y a nivel por ejemplo, de diseño de nuevos productos y capitalismo natural. Entonces, la economía circular nos trae líneas en donde lo que sí se busca, si bien sí se busca recuperar los materiales y reincorporarlos en el ciclo, lo que busca también es que no nos concentremos solamente en el residuo una vez se generó y entonces lo vamos a reciclar. Lo que busca es que desde el principio nos rediseñemos nuestro sistema y en esa medida implementemos o empecemos a innovar en términos de generar diseños que terminen siendo positivos para todos los ciclos productivos. Otro de los mitos muy comunes de la economía circular es que es un ciclo perfecto. Hay dos mitos que se relacionan mucho, entonces voy a pasarlo. Uno es que es un círculo perfecto y el otro es que se trata solamente de ciclos cerrados. Esto, cuando tenemos esa percepción tan de reciclaje, de economía circular, pues sí nos imaginamos que terminan siendo ciclos en donde yo tengo que garantizar que el material vuelva y entre al ciclo productivo y vuelva y salga como materia prima y como producto final y así infinitas veces. A pesar de esto, la economía circular de todas maneras o como tal, esos ciclos cerrados, perfectos y absolutos no son del todo posibles, no, sobre todo cuando hablamos del ciclo técnico. Pero lo que sí nos dice la economía circular es que si bien no es un ciclo perfecto cerrado, lo que sí busca es que esos pérdidas o esos residuos, más bien esos elementos que quedan, digamos, o esos ciclos, esos flujos lineales que se generan en el marco de la economía circular, los materiales que se generen, las sustancias que se generen no sean tóxicas y que esos materiales y esos insumos puedan ser entonces aptos para reincorporarse a otros ciclos diferentes de ese sistema productivo. Entonces, si ven, no estamos hablando solamente del ciclo del reciclaje, sino que estamos hablando del sistema productivo como tal. Entonces, eso va a implicar incluso que tal vez nos preguntemos en algún momento si existe la necesidad incluso de generar ese producto como un producto físico o si podemos establecer modelos de negocio donde el producto deje de ser, por ejemplo, posesión del usuario final y del consumidor final y pase a ser más del término del uso en donde licenciemos un uso en vez de tener una posesión y un producto físico. Otro de los mitos, continuando con el tema de los mitos, otro de los mitos que están muy relacionados con la economía circular es que no cuenta para la energía o que no tiene muchas veces la energía en cuenta. Y
se basa muchísimo por eso se los presenté de primero, en ese primer mito donde pensamos que la economía circular termina siendo igual a reciclaje. Entonces, si vamos a mantener esta máquina perfecta que va a requerir grandes cantidades de energía para garantizar la reincorporación o el reciclaje más bien de todos los materiales que nosotros utilizamos, además sin importar el tipo de material, porque hay un elemento que es muy importante dentro de la economía circular, y es que empieza a hacer un filtro en la selección de materialidades que terminen siendo más simples, más sencillas y que nos garanticen que al final de su vida útil van a ser positivas, no van a generar tóxicos o contaminación o impactos demasiado negativos que impidan que realmente puedan ser reincorporadas a distintos ciclos. Entonces, si yo tengo esa perspectiva tan de reciclaje, pues obviamente, y teniendo en cuenta que el reciclaje de todas maneras va a requerir una cantidad de energía significativa, pues entonces no va a haber energía suficiente para alimentar esa máquina. Si pensamos entonces en que lo que nos pide la economía circular es rediseñar el sistema y rediseñarlo a lo largo de todas las diferentes facetas y de todos los diferentes elementos del sistema, entonces nos va a pedir además que miremos realmente qué es lo que la naturaleza nos puede estar ofreciendo para poder hacer el mejor aprovechamiento de esto. En el caso de la energía, nos habla entonces de las energías renovables, como son la energía eólica y la energía solar, que cada vez incluso se vuelven un poco más asequibles y en esa medida pueden alimentar esos distintos sistemas productivos, incluyendo esos sistemas abiertos, pero que garantizan además que garantiza además este uso de energía, que son energías limpias, que no tienen efectos negativos sobre nuestros ecosistemas ni sobre nuestro planeta. El siguiente mito es que sucede de forma instantánea, y esto está relacionado con que desde el punto de vista lineal tenemos un pensamiento de satisfacción instantánea, donde vamos, compramos, nos ponemos lo que compramos, ya pasó una semana, ya pasó como esa fiebre de estrenar y entonces tenemos que volver a hacerlo y vivimos en ese círculo vicioso. Entonces, en ese sentido, tenemos un pensamiento muy cortoplacista y la economía circular y esa transformación va a requerir tiempo. La economía circular, más que un elemento de gratificación instantánea o que sea un elemento que vamos a consumir, es un sistema, es una reformulación del sistema productivo completo en donde nosotros vamos a ser participantes y vamos a ir evolucionando en la medida en que nuestras capacidades, nuestro conocimiento y nuestros contextos nos lo permitan. Entonces es algo que se va a ir dando con el tiempo y que va a evolucionar. Y finalmente, el último mito que les quería presentar es que, pues digamos que si bien es como importante la economía circular, se pone a veces en la balanza entre toda la agenda ambiental que tenemos a nivel mundial, cuáles son esos temas como prioritarios y la pregunta se hace es como si la economía circular es algo muy importante, es algo que nos puede ayudar a desvincular o a desligar justamente el desarrollo de la extracción, la necesidad más bien de extracción de cantidades significativas de recursos naturales o de degradación ambiental, eh, pero en esa medida el impacto o lo que ambientalmente hoy más importancia tiene sería el cambio climático. Entonces, cuando tenemos ese tipo de elementos como decir, no vengas, no me hable de economía circular porque yo ahorita estoy concentrado en cambio climático, eh, lo que podemos responder ahí o un elemento que es bien importante ahí es que la economía circular es justamente una herramienta que puede apoyar toda la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y en este sentido aportar justamente a todas esas acciones que tenemos que hacer en acción climática, en términos de acción climática. De hecho, así como ejemplito les tengo acá que a nivel de economía circular utilizamos un 85% menos de energía si tenemos un proceso de remanufactura así a la energía que necesitamos para producir un bien de cero.
En ese orden de ideas, entonces, la economía circular, desde su concepto, que es un concepto económico, además, más allá de ser un concepto netamente ambiental y así, pues como muy, voy a decir una palabra de pronto que no les gusta mucho, es como muy hippie, por así decirlo. Más allá de eso, es de hecho un concepto económico que lo que busca es generar prosperidad, tanto económica, ambiental y social en el planeta. En ese orden de ideas, desde el concepto, es un sistema de producción y consumo que promueve la efectividad en el uso de los materiales, del agua, de la energía y que tiene en cuenta además la capacidad de regeneración de los ecosistemas, el uso circular de los flujos de los materiales, la extensión de la vida útil de esos productos y servicios que nosotros estamos produciendo, que estamos generando, y esto a través de implementación de innovación tecnológica, alianzas y colaboración entre actores estratégicos, impulso de modelos de negocio que respondan a los fundamentos del desarrollo sostenible. Entonces, otro de los elementos corresponde a que la economía circular viene a ser una herramienta que nos apoya todo ese cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, de objetivos de sostenibilidad de nuestra compañía, de nuestro entorno, de nuestro gobierno y obviamente tiene un relacionamiento muy directo con la acción climática. Tiene entonces un enfoque a nivel de sistema que promueve justamente el desarrollo económico, pero que lo que busca es no solamente beneficiar, digamos, la empresa o ese concepto más lineal en donde yo de pronto tengo acciones de mitigación de impactos ambientales, donde tengo disminución de uso de recursos, sino que me repienso mi sistema productivo y mi sistema de desarrollo para que estos sean positivos en vez de ser negativos. Y en esa medida que se desvincule entonces ese crecimiento económico del consumo de recursos finitos para crear así capital económico, ambiental y social, que si lo vemos desde esa perspectiva, además, está muy relacionado con el concepto como tal de desarrollo sostenible. Bueno, aquí lo que les quiero mostrar es justamente esa mariposa de la economía circular. De pronto muchos de ustedes la han visto. Eh, lo que tiene esta mariposa, lo que nos muestra aquí, son los dos ciclos. La economía circular nos habla de dos ciclos principales, el ciclo técnico y el ciclo biológico. En el ciclo biológico entran todos los materiales o los productos que nosotros como tal consumimos. Y a la larga, esos que podemos consumir, más que consumimos, que podemos consumir o ingerir incluso, son materiales que vienen del orden biológico y orgánico. En esa medida, entonces, cuando establecemos estrategias, por ejemplo, de química verde, podemos generar extracción de materia prima a través de esa bioquímica que nos sirve para el desarrollo de nuevos productos. Y en esa medida, digamos, al no contaminar estos productos o estos materiales biológicos con sustancias sintéticas que no se van a degradar y que nos van a generar impactos negativos, podemos entonces reintegrar estos materiales satisfactoriamente a nuestros suelos a través del compostaje, a través de la digestión anaerobia, donde además podemos hacer aprovechamiento energético a través del aprovechamiento de gas. Pero lo importante aquí es que si mantenemos ese nivel como de pureza de los materiales o de no contaminación de esos materiales biológicos, podemos reintegrarlos satisfactoriamente a esa biosfera. Mantenemos además ese CO2 en suelo, mantenemos la riqueza de nuestro suelo y así también mantenemos esa productividad que finalmente va a derivar en mejor calidad de esos productos o de esos productos agrícolas. Por el otro lado, en el ciclo técnico estamos hablando más de materiales que nosotros podemos consumir, son materiales que nosotros usamos. Aquí hay un ejemplo muy común y es el ejemplo del celular. Nosotros no consumimos nuestro celular, o sea, nosotros, por ejemplo, no ingerimos nuestro celular, nosotros utilizamos nuestro celular y todos nuestros electrodomésticos. Entonces, ahí somos usuarios, no consumidores. Desde esa perspectiva, entonces, la economía circular nos habla de varios ciclos
entre los cuales entendemos o tenemos modelos de uso compartido, en donde ese celular o ese producto, ese carro, por ejemplo, no es posesión mía como consumidora, sino que como yo soy usuario puedo entrar a modelos corporativos o modelos de negocio de uso compartido, en donde lo que yo hago es beneficiarme del servicio que me ofrece ese elemento, como el transporte, como la conectividad, el uso de mi computador, horas de televisión. Entonces, en esa medida yo puedo ser usuaria y lo que se propone es el establecimiento de nuevos modelos de negocio en donde se desmaterialice, por así decirlo, ese producto. Entonces, yo dejo de ser consumidor, no el televisor o el electrodoméstico que yo compré deja de ser mío propiamente, va a ser de mi uso exclusivo, sin embargo, pero yo lo puedo devolver al final de su vida útil al fabricante para que éste pueda saltar incluso un poco más arriba en estos ciclos que les estoy mostrando, a remanufacturarlo y a devolver esos elementos técnicos al ciclo productivo en nuevos productos. Otro de los ciclos que tenemos acá está pues el mantenimiento. Hay un lema que tiene la economía circular y es hecho para durar, que es un lema que si vamos años atrás, es un lema muy asociado, por ejemplo, a generaciones anteriores a nosotros, donde se buscaba la durabilidad de los productos y hoy tenemos gran cantidad de productos que lastimosamente no cumplen como con esas calidades suficientes para durar más tiempo, sino que por obsolescencia programada, que se programa, digamos, que dejen de funcionar en 2 años, en 1 año, que a la larga son periodos de vida muy cortos y lo que hace es aumentar la cantidad de residuos y de sustancias tóxicas que nosotros podemos estar liberando y generando en nuestro ambiente. Por otro lado están los modelos de reuso, reuso y redistribución, en donde lo que se busca es que empecemos a comprar realmente lo que necesitamos en las cantidades que necesitamos y empecemos a pagar además por ese contenido y no por el empaque. Entonces esos modelos de reuso generan o establecen productos que puedan tener ese tipo de modalidad de distribución. Y finalmente está el ciclo del reciclaje, que si ustedes lo ven, estos ciclos desde el punto de vista técnico están pensados desde la cantidad de energía que se necesita. Entonces, el reciclaje es necesario, eso no lo pongan en duda, es supremamente necesario, pero dentro de esos loops de la economía circular es el que más energía va a necesitar. Entonces, por eso les hablaba yo que la economía circular va más allá de ese aprovechamiento solamente de los recursos y nos pide empezarnos a repensar esos flujos de energía, cómo queremos que se vayan desarrollando. Bueno, aquí les tenía la otra pregunta que creo que tengo que compartirle a Carolina el link nuevamente, y es ¿qué beneficios consideran ustedes que pueden traer la aplicación de estrategias o de acciones de economía circular, ya sea para su vida diaria o ya sea para sus empresas y negocios? Bueno, por aquí nos están diciendo reducir uso de materiales, nuevos modelos de negocio, reducción de costos, interesante. Optimización, tiempo libre, optimización, durabilidad, ahorro de recursos, nuevos modelos de negocio, súper interesante, súper chévere, nuevas oportunidades, durabilidad, listo, eficiencia, listo, fuentes de trabajo. Voy a irme saliendo acá y voy a volver a la presentación
Y efectivamente, lo que se busca a través de los esquemas de economía circular es llegar a procesos de mayor bienestar económico, social y ambiental. Y en este orden de ideas, la economía circular, como yo les venía diciendo, es una herramienta muy buena para afrontar el cambio climático. Es más, dentro de un estudio que hizo la Fundación Ellen MacArthur, determinó que el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos que afrontar para llegar a esos escenarios de neutralidad climática que requerimos como planeta al 2050, el 45% de esas emisiones las podemos abordar desde acciones concretas en la economía circular. La economía circular entonces tiene tres principios. Yo me voy a concentrar hoy más en el último principio, que es el principio de regenerar sistemas naturales. Los otros dos principios están en eliminar los residuos y la polución desde el diseño, en donde lo que nos pide o nos dice la economía circular es que debemos diseñar para la circularidad, de tal manera que tengamos productos y sistemas desensamblables, reciclables, reutilizables, con materiales además que puedan ser efectivamente reincorporados a los ciclos, evitando los impactos negativos. El otro principio es mantener los productos y los materiales en uso, es decir, mantener ese valor técnico y económico de los materiales. Y por el otro lado, como les mencionaba, la regeneración de los sistemas naturales, donde lo que se busca es mejorar esos sistemas naturales al devolver nutrientes valiosos al suelo. Y uno de esos ejemplos está dado en la agricultura regenerativa. Cuando hablamos de agricultura regenerativa, estamos hablando de cultivar alimentos de tal forma que mejoren entonces la salud del suelo, la biodiversidad y los ecosistemas locales. ¿Cómo se ve o qué elementos son importantes dentro de la agricultura regenerativa? Es que se ve a la granja o a la finca o el sistema agroproductivo más como parte de un ecosistema de apoyo mutuo, es decir, como una relación simbiótica, con la importancia además de desarrollar el contenido orgánico del suelo. Y se relaciona con una disminución en los riesgos asociados a los efectos de cambio climático, como lo son la erosión, las inundaciones y las sequías. Hay dos elementos, digamos, más importantes dentro de la agricultura regenerativa que corresponden. Uno, al pastoreo controlado, donde lo que se busca es utilizar al ganado como una herramienta para desarrollar la fertilidad del suelo. Y en esa medida, entonces, hay control de los tiempos de pastoreo y de descanso, hay una optimización de la densidad del ganado, hay un uso de mayor variedad, además de especies de pasto para el alimento, hay rotación periódica de los animales entre el pasto y los potreros, y como resultado vamos a tener mejores condiciones de suelo, captura de carbono, que miren que la ganadería es uno de los elementos más, digamos, satanizados desde el punto de vista de cambio climático, y la agricultura regenerativa desde la economía circular nos permite abordar ese tema. Y además entonces tenemos mayor retención de agua de suelo y mejores cosechas de forraje. Al tener mejores cosechas de forraje y al tener mejores condiciones de suelo, tenemos mejor productividad y mejor calidad de los productos. Hoy les traigo aquí como ejemplo un testimonio de uno de los participantes del programa de apoyo a pequeños granjeros que realiza Danone. Danone es una empresa bastante grande a nivel mundial de la industria láctea, que ha implementado prácticas de agricultura regenerativa y hoy está apoyando a sus proveedores y a los pequeños granjeros además a implementar estas prácticas. ¿Esto en qué se ha reflejado? En mejores calidades del producto lácteo, de la leche, en mayores cantidades de leche y en mejores cantidades del alimento para las vacas. Entonces, y finalmente en una reducción de los costos en su sistema productivo. Entonces, esto es un elemento bastante interesante, además porque también combate un mito bastante común de la economía circular, y es que tiende a ser demasiado costosa y ese balance a veces financiero no termina siendo positivo. Y esto es una muestra de que sí puede ser rentable.
Por otro lado, tenemos entonces, otra de las estrategias, o la segunda estrategia de la agricultura regenerativa son los cultivos regenerativos, en donde hay una reducción en la alteración del suelo, es decir, no tiene o tiene poca o nula labranza. Ya vamos a ver que no quiere decir que tenemos que renunciar completamente a la tecnología. Uso de cultivos de cobertura que disminuyen, por ejemplo, la acción del agua cuando cae directamente sobre el suelo, que nos ayuda también a erosionar el suelo, y estos cultivos de cobertura lo que hacen es disminuir ese impacto. Cultivos intercalados y uso de fertilizantes orgánicos. Como resultado tenemos captura directa de carbono tanto en raíces como en la microbiota del suelo. Se evita la pérdida del carbono cuando disminuyo esos elementos de labranza, o al menos disminuyo el impacto de la labranza sobre el suelo, y la reducción de necesidades de insumos ricos en carbono como maquinaria adicional demasiado pesada cuya fabricación, si aplicamos, digamos, la perspectiva de ciclo de vida, se vuelve muy impactante en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y además disminución en insumos sintéticos. Un ejemplo de esto, y lo traigo aquí porque además el grupo Valvo es uno de los productores de caña de Brasil más grandes. Ellos tienen una marca que se llama Native, y esta marca desarrolla productos de azúcar orgánica y productos de caña orgánica. Entonces, me gusta mucho lo que dice su presidente, que es que ellos no se concentran tanto en la cosecha como tal, sino que se concentran en cuidar el ecosistema. ¿Qué han implementado ellos? Ellos han implementado elementos de prácticas de control biológico, cultivo como tal orgánico, cobertura con cultivos de cobertura, perdón. Y además, en el tema de la labranza, ellos lo que han hecho es hacer desarrollos e innovaciones tecnológicas dentro de la maquinaria que le permitan a la maquinaria ser mucho más liviana, y en esa medida no se impacta o no se daña el suelo y no se pierde además el carbono que está ahí asociado. Entonces, ellos lograron hacer el diseño de una máquina cosechadora justamente muchísimo más liviana, que no daña el suelo. Y aquí además hay un elemento y un ejemplo muy interesante de la economía circular, que es la colaboración. Solos no podemos hacer economía circular. Aquí hubo una conjunción de actores en donde se trabajó con productores, con desarrolladores, con ingenieros para desarrollar esta nueva maquinaria, y esto permitió pues estos resultados bastante interesantes. Hay 10 transiciones críticas para la transformación del sistema alimentario, donde en esta pirámide lo que tenemos son elementos que necesitamos tener en común para poder hacer esa transformación que necesitamos del sistema alimentario a un sistema que pueda con las necesidades que estamos teniendo como humanidad, y que esas necesidades, o que el satisfacer esas necesidades no implica tener unos impactos que a la larga pongan en riesgo justamente esa seguridad alimentaria. Entonces, desde ese punto de vista tenemos en la base de la pirámide que haya oportunidad para todos, entonces que haya conectividad, que estemos apoyados del tema tanto de colaboración como de revolución digital, de conexión digital, donde la tecnología definitivamente es necesaria, que hayan medios rurales más sólidos en donde se facilite el tránsito además de los productos, que haya una equidad social y demográfica y equidad de género. Y en el siguiente nivel tenemos el suministro de opciones más amplias, que diversifiquemos, por ejemplo, el suministro de proteína. En Colombia somos carnívoros, pienso yo, voy a arriesgarme a dar un porcentaje ahí, el 90% de la población colombiana creo yo que es bastante carnívora, siente que no ha comido si no come carne. Y lo que hoy nos piden la economía circular, lo que nos pide incluso el panel intergubernamental de cambio climático, es que diversifiquemos nuestra alimentación y diversifiquemos también esa producción de proteína para que sea suficiente además para todos y tenga menores impactos, que reduzcamos obviamente el tema de residuos y de pérdidas de alimentos, donde hoy perdemos alimentos ni siquiera porque estén dañados, sino porque no cumplen un estándar
de belleza, por así decirlo, para llegar a la góndola, y estos alimentos a veces ni siquiera son reincorporados en términos de compostaje, sino que van directamente a un relleno sanitario y a disposición final. Y finalmente que generemos ciclos y vinculación local, que empecemos a generar estos procesos de redes de colaboración en donde identifiquemos y acompañemos también a nuestros proveedores y a los actores locales en ese desarrollo. Por otro lado, tenemos entonces soluciones naturales, que básicamente está en el sostenimiento de nuestros ecosistemas de forma sana, tanto a nivel de agricultura regenerativa, de protección de nuestros bosques y de nuestros océanos, para finalmente realmente tener alimentos nutritivos en nuestra mesa. Yo los quiero dejar con este elemento, y es que la economía circular además nos ayuda con todos los esquemas de resiliencia, en donde hoy en el mundo nuestro sistema productivo es totalmente interconectado, totalmente interdependiente, está globalizado, y hoy por efectos del cambio climático hay varios riesgos en términos de adquisición de materias primas, de, de poder llegar a ellas, de aumento de costos en esas materias primas, porque si en un país hubo un huracán que dañó, por ejemplo, una cosecha y yo dependía de la importación de esa materia prima para poder fabricar mi producto, pues entonces voy a tener que irla a buscar de pronto más lejos. Eso va a implicar mayores costos o incluso desabastecimiento de esa materia prima. Entonces, los modelos de economía circular nos diseñan o buscan diseñar productos para ser reciclados, remanufacturados, reutilizados, pero que además disminuyan esa dependencia de las materias primas vírgenes. Y por el otro lado, desde esa perspectiva de riesgo y de beneficio de economía circular, ambos buscan es el equilibrio entre el uso de las materias primas provenientes, ojalá de los destinos más locales posibles, y además la adquisición, buscan como tener ese equilibrio entre lo que yo puedo tener aquí local y lo que tengo que importar necesariamente de geografías mucho más lejanas. Y finalmente, ya para irnos a las, si tienen preguntas, que espero que sí, los quiero dejar solamente con algo, y es que básicamente, regálenme 2 segundos más. Y los quiero, aquí no hay link, los quiero llevar a que piensen actualmente en sus empresas, en su vida cotidiana, si están desarrollando, si están teniendo acciones de economía circular. Estoy segura que sí. Y la realidad es que muchas de las empresas pueden tener acciones muy concretas que están relacionadas con la economía circular y todavía no lo han identificado. Entonces, la invitación es a identificar lo que ya estoy haciendo y además las oportunidades que puedo tener en materia de economía circular. Y pues obviamente recordarles que el cambio lleva tiempo. Es un elemento que tenemos que abordar con el tiempo y que tenemos que ir desarrollando e ir evolucionando de manera conjunta y de manera colaborativa. Muchísimas gracias por su tiempo. Se me quedaron unos ejemplos, pero que van a quedar además en la presentación para que ustedes ya los puedan ver con mucho más detenimiento. Muchas gracias, Beatriz, por tu interesante intervención, y también muchas gracias a todas las personas que todavía siguen aquí conectadas con nosotros. Vamos entonces a hacer unas cuantas preguntas que hemos venido recibiendo de parte de toda la audiencia. Vamos a empezar con una pregunta entonces que nos hace Lina. Ella dice, ¿qué indicadores se manejan para establecer la eficiencia en la economía circular? Tenemos distintos KPIs que pueden estar asociados a la economía circular. Uno está relacionado obviamente con la reducción en términos de residuos sólidos, pero hay otro indicador que es bastante interesante y es justamente un indicador relacionado con innovación. ¿Qué tanto estoy, por ejemplo, haciendo recambios de materiales o recambios en mi modelo de negocio? Entonces podemos hablar de materialidades complejas versus materialidades más simples en esos cambios que requerimos hacer.
podemos tener indicadores relacionados con cambios como tal en esos modelos de negocio, en donde identifico que no necesito como tal establecer ese producto, sino cambiar a modelos de negocio de pronto de reuso. Y también tenemos indicadores que están muy asociados a la cultura organizacional, qué tanto se profundiza o qué tanto se está generando ese cambio de chip dentro de la cultura organizacional, dentro de las personas, qué elementos podemos tener allí. Entonces, pues no me atrevo a dar como unos indicadores específicos, sino más bien como esas áreas en las que podemos encontrar esos distintos indicadores. Igual ahí les recomiendo un artículo muy interesante de Ellen MacArthur, en donde se estableció un programa que se llama Circulytics, donde se puede medir qué tan circular termina siendo una empresa con indicadores, pues, casi que por área por cada una de las áreas de la empresa. Gracias, Beatriz. Continuamos entonces con la pregunta de Julio. Él dice, tengo entendido que el ser humano requiere proteína y un mito que dice que las personas con sangre O positivo no pueden dejar de ingerir proteína animal. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues Julio, en temas del mito del tipo de sangre, realmente no lo sé al 100%, pero más que eso es que no necesitamos, somos seres omnívoros, por naturaleza el ser humano es un ser omnívoro. Y en ese orden de ideas, podemos reducir significativamente o incluso hacer renuncias de proteína animal sin perder nuestra salud. ¿Qué es importante? Que sí debemos hacerlo, que no es mi área de experiencia, pero sí debemos hacerlo. Y es que si somos omnívoros y comemos absolutamente todo, si queremos hacer un cambio hacia una dieta mucho más, hacia una dieta vegana o vegetariana, sí debemos hacerlo transicionalmente y obviamente con la compañía de un médico, que sí es importante también en términos de esos efectos ambientales, pues de pronto no se trata de que todos seamos veganos, incluso el panel intergubernamental de cambio climático en su informe lo dice, no necesitamos ser todos veganos para cumplir el escenario de neutralidad climática, pero sí necesitamos reducir significativamente las cantidades de proteína animal que estamos consumiendo. Entonces, ese puede ser un balance interesante que podemos empezar a experimentar. Bueno, aquí tenemos dos preguntas que creo que las voy a hacer unidas porque se pueden complementar con tu respuesta. Una la hace Edward, él pregunta, ¿de qué manera se puede iniciar la implementación de un modelo de economía circular? Y aquí la uno con la pregunta que hace David, muy orientada al tema de alimentos, y él pregunta, ¿cómo podemos reducir la pérdida y desperdicio de alimentos empleando circularidad? Denos por favor ejemplos. Entonces, ya que hablamos de ejemplos, hablemos, Beatriz, un poco entonces de cómo podemos iniciar un modelo de economía circular adaptado precisamente a los alimentos y a evitar esa pérdida o ese desperdicio. Claro que sí. A ver, lo primero que es importante hacer para establecer esquemas de economía circular y lo que yo los invitaría a hacer es justamente un análisis de mi sistema lineal en proyección a lo que a identificar esas oportunidades de circularidad. Entonces, cuando yo hago un análisis de toda la cadena de valor de mis productos, eh, identificando los orígenes, de dónde llegan, hacia dónde, hacia qué fase y hacia dónde geográficamente tengo que direccionarlos, qué elementos tengo que utilizar, ahí puedo empezar a hacer identificaciones muy concretas de oportunidades de economía circular en mi cadena productiva. Cuando hablamos del sector alimenticio como tal, tenemos oportunidades en términos de la producción como tal de la materia prima o la producción en términos de cultivo, en donde podemos empezar a tener acciones con, por ejemplo, nuestros proveedores cercanos para, bueno, primero que todo, importante establecer unos objetivos claros de economía circular dentro de la compañía, establecer cuál es el contexto en el que estamos, cuáles son las posibilidades
económicas, de tecnología que tenemos, y eso nos permite además hacer una planificación digamos, en el corto, en el mediano y en largo plazo. Cuando tenemos esa planificación, podemos empezar a priorizar acciones. Dentro de las primeras acciones que podemos tener de economía circular es empezarnos a articular con nuestros proveedores, empezar a establecer lineamientos, por ejemplo, de compras sostenibles, a establecer lineamientos de cambios de materialidades por materialidades más sostenibles, por ejemplo, cuando hablamos de un tema de empaques, que es muy necesario en la industria alimenticia, sin que este empaque obviamente sacrifique la conservación del material. Entonces ahí podemos empezar a hacer ese equilibrio y empezar a implementar esas acciones de economía circular que nos lleven ya a hacer cambios tecnológicos y a ir mucho más allá en nuestro esquema, no solamente de economía circular, sino también de sostenibilidad. Les recomendaría mucho, si tienen, por ejemplo, estrategias de sostenibilidad, revisarlas a la luz de lo que puede aportar la economía circular en esas estrategias. Y por otro lado, en términos de disminución de las cantidades de alimentos, pues ahí están muy relacionados los temas, por ejemplo, de empaques y envases. Y ahí hablo un poco de esa satanización que tenemos del plástico, en donde si bien las cáscaras son un empaque, obviamente las cáscaras, por ejemplo, de las frutas son un empaque totalmente natural y es muy incoherente ver, por ejemplo, me he encontrado con mandarinas peladas envueltas en plástico con bandeja de icopor, donde ahí pues no tiene sentido alguno, pero en algunas frutas es necesario ciertos empaques para disminuir el, el grado de descomposición o la rapidez más bien en la descomposición. Entonces creo que ahí hay un elemento interesante a abordar de manera colaborativa, abordar con todos los distintos actores de la cadena de valor. Y creo que ese tema colaborativo, ese tema de empezar a buscar actores estratégicos, no solamente relacionados con mi esquema productivo o mi área de trabajo directamente relacionada, sino que pueden abordar distintos elementos de la cadena de valor, puede ser muy importante. Gracias, Beatriz. Aquí la gente nos da las gracias por tu presentación, nos dice que excelente intervención. Y vamos con dos últimas preguntas para cerrar este espacio. Una de ellas la hace Brian. Él dice, en Colombia se quiere llegar al 30% de una tasa de reciclaje al 2030. ¿Qué estrategias de nuestro día a día y a nivel industrial se pueden aportar para hacerlo una realidad? Para aumentar esa tasa, creo que es importante empezar a evaluar las materialidades en términos del contexto colombiano que tenemos en reciclabilidad. En Colombia, digamos, los materiales, la reciclabilidad de un material más bien se define no solamente porque técnicamente sea reciclable, es decir, el plástico está hecho para que técnicamente pueda ser reciclable, pero cómo se mueve en la cadena de valor es importante establecerlo para saber ese potencial real de cierre de ciclo. Y en esa medida hay materiales que son bastante complejos de cerrar ciclo. Entonces, yo identificaría esos materiales complejos y empezaría a trabajar en esos cambios de materialidades tan complejas por materialidades que tengan mejores perspectivas de cierre de ciclo, no solamente desde el punto de vista de reciclaje técnico, sino empezar a tener procesos de innovación en materiales, digamos, a partir de materiales renovables, eh, como lo son bagazos o son pulpas más celulosas que tienden a descomponerse y a poderse reintegrar en procesos, por ejemplo, de compostaje. Y obviamente una estrategia que es muy importante y que también va a tomar tiempo es todo el tema de acompañamiento y de educación que tenemos que hacer a los diferentes actores de la cadena de valor. Tenemos que tener educación desde el punto de vista de productores para identificar realmente en mi esquema qué estoy generando de más, qué, por ejemplo, empaques y qué elementos no son tan necesarios o incluso qué empaques que estoy utilizando un material que tiene como 3 barreras, pero es un empaque secundario que ya, digamos, desde mi experiencia ya lo he encontrado, empaques secundarios con muchísimas barreras que no tiene como una función realmente de protección de ese alimento. Eh,
esa medida de educación. Otro tema de educación está relacionado con todo consumidor final, darle la información suficiente a nuestros consumidores para que realmente puedan hacer una separación correcta de los materiales, y eso es un tema cultural. Esa construcción de cultura va a tomar bastante tiempo, y además fortalecimientos de esa cadena de valor. Esos materiales que de pronto no llegan a ser 100% complejos, pero que están ahí como en la mitad y que es como un sí, pero no en el reciclaje, pues tenemos que empezar a articular actores para poder fortalecer esas cadenas de valor y que realmente puedan ser reincorporados en esos cierres de ciclo y cumplir esa meta de ese 30% que quiere cumplir Colombia y que además tiene la obligación de cumplir por ser país OCDE. Bueno, Beatriz, Luis quiere nutrir más bien una investigación que actualmente está realizando para su trabajo de grado y está enfocada en economía circular con la participación de economías rurales y minería a pequeña escala. Él desea saber si hay alguna base de datos de referencia o un autor que lidere investigaciones en torno a esta temática que le puedas recomendar. Pues un autor como tal que lidere en esos temas, no, no te puedo, no podría decirlo en este momento. Sin embargo, sí hay unos ejemplos bien interesantes en términos de aplicación de estrategias de economía circular en minería, que si quieren les puedo compartir el dato a Carolina para que te lo haga llegar. Bueno, y ahora sí vamos con una última pregunta que no la quise dejar pasar porque cuando la leí me pareció bastante interesante. La hace nuevamente Julio y él dice, ¿se tiene alguna experiencia en la que se forme un clúster en el que se potencie el uso de materias primas más amigables que les sirva a todos en ese clúster? Porque en ciertos mercados se requiere el manejo de volúmenes que justifiquen el comercio mismo. ¿Qué Claro que tienes sí. que decirle frente a eso? De hecho, en este momento, en las cámaras de comercio, tanto de Cali, de Bogotá y Medellín, se están construyendo clústeres de biocomercio que buscan establecer lineamientos y esquemas de economía circular para garantizar ese flujo de esas materias primas mucho más sostenibles y fortalecer esos mercados. Entonces, son clústeres que todavía están como en ese proceso de construcción y de alineación de muchos actores, pero que sin duda son clústeres que van a irse fortaleciendo bastante con el tiempo. Y además que son clústeres colombianos, que me parece mucho más importante. Beatriz, muchas gracias. Por acá Luis nos dice que sí, que a él le servirían mucho esos ejemplos que le pudieras compartir. Entonces, quedo Perfecto. atenta a que me los compartas. De igual forma, también se los voy a enviar a él. Y yo creo que es Claro que pertinente sí. también podérselos enviar a todos los que estuvieron esta tarde, porque creo que es un ejercicio bastante interesante para todos. Nuevamente, darte las gracias por tu intervención, por tu participación en esta tercera versión de el encuentro de actualización agroalimentaria. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad con nosotros y poder contar también con esta audiencia tan participativa. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por la atención y por las preguntas que realmente, pues en ese esquema de participaciones que creo que podemos construir. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y por la participación en este espacio.